Lo siguiente que estudiamos son las fracciones. Las fracciones es el siguiente conjunto de números que vamos a estudiar, ¿vale? Después de los naturales y los enteros, el siguiente conjunto de números que se definen son las fracciones, que ya, como veis, nos sirven para dividir aunque no sean partes iguales. Si acordáis, yo dije que con los números enteros nosotros podíamos dividir, pues si tengo 6 caramelos y lo quiero dividir entre 3 niños, yo puedo dividir 6 entre 3 porque da un número exacto de caramelos a repartir para cada niño. En el caso de que no diera un número exacto, entonces entramos en las fracciones. El concepto de fracción es que el numerador se divide entre el denominador. Entonces, bueno, hay fracciones que estamos muy acostumbrados a usar, ¿no? La más famosa de todas, o las dos de las más famosas, son el quinto de cerveza y el cuarto de pollo. ¿En qué consiste el cuarto de pollo, por ejemplo? Pues consiste en que tenemos un pollo y lo dividimos entre 4. Entonces cogemos una de esas cuartas partes y eso es un cuarto. Eso representa el número fraccionario 1 partido por 4. Otra forma de ver las fracciones, pues es lo que he dicho, ¿no? Repartir un número de caramelos, por ejemplo, entre un número de niños y que no toquen a número exacto. Por ejemplo, si yo tengo 7 caramelos y tengo que repartirlo entre 4 niños, el número de caramelos que le toca a cada niño es 7 cuartos. El número que está arriba es el que se llama numerador, y el que está abajo se denomina denominador. Las fracciones son lo que se llaman en matemática los números racionales. Números racionales. Esas son las fracciones, también llamados quebrados antiguamente. Entonces, una de las primeras cosas que aprendíamos con las fracciones es que un número fraccionario se podía representar de varias formas, o de muchas formas. Por ejemplo, todo el mundo entiende relativamente fácil que el número 1/2 es lo mismo que el número 2/4. Evidentemente es lo mismo repartir 1 entre 2 que repartir 2 entre 4. Entonces se dice que esos dos números son equivalentes, representan a la misma fracción. La fórmula para ver que dos números son equivalentes es que el producto del numerador de uno por el denominador del otro, lo que es el producto en aspa, es igual al numerador del otro por el denominador del 1. Es decir, x partido por y es igual a m partido por n si x por n es igual a y por m. Repito, las fracciones x partido por y representa lo mismo que la m partido por n si x por n es igual a y por m. Vamos, que significa el producto en aspa, ¿no? Este por este tiene que ser igual a este por este. Bueno, pues entonces el problema que me plantean aquí me dice x partido por y m partido por n son equivalentes si, bueno, pues yo sé la respuesta es que son equivalentes si se cumple que x por n es igual a y por m. Lo que pasa es que aquí no me lo ponen directamente así, me ponen en forma de cociente. Fijaros que es, efectivamente, como dice vuestra compañera, es la B, porque x por n partido y por m es igual a 1. Eso es lo mismo que decir x por n es igual a y por m. Claro, si el cociente de dos números da 1, es que los dos números son iguales. Y por tanto, esta cuestión es exactamente igual que la que acabo de poner aquí a la derecha. Bien, con las fracciones, lo más complicado que pueden preguntarnos, o de lo más complicado, es que nos pongan a hacer pues algún tipo de cuenta, ¿no? Vamos a repasar con algún problema pues la suma o la diferencia de fracciones. La suma, la diferencia, el producto, en fin. Las operaciones con fracción. La primera operación es cuánto vale 2/3 más 1/5. Bien, en este caso tengo para sumar entonces dos fracciones que tienen denominador distinto.
porque si tuvieran el mismo denominador, lo único que tendría que hacer era sumar los numeradores. Es decir, si me hubieran puesto, por ejemplo, 2 séptimos más 3 séptimos, pues la suma de esta es inmediata. Esto es 5 séptimos. ¿Vale? Si tienen el mismo denominador, la suma de las fracciones es la suma de los numeradores partido el mismo denominador. Pero en este caso no me han preguntado por fracciones con el mismo denominador, sino que tienen distinto denominador. ¿Cómo se puede resolver esto? Pues bien, cuando tenemos una suma de fracciones con distinto denominador, hay dos formas de hacerlo. Una un poquito más elaborada, que es calculando el mínimo común múltiplo de los denominadores, y otra que es directamente multiplicando en aspa. Yo recomiendo esta última, puesto que ya disponemos de calculadora, entonces las multiplicaciones pues no deben de darnos mucho problema, y después la fracción se puede simplificar, en el caso de que hubiera que simplificarla. Por lo tanto, la suma de estas dos fracciones sería, primero, en el denominador ponemos el producto de los dos denominadores, es decir, ponemos un quinto. Repito, el denominador ponemos el producto de los denominadores. Y en el numerador ponemos la suma de 2 por 5. Digo, ponemos la suma porque aquí es un más. Si fuera un menos, habría que poner un menos. Más el producto en aspa correspondiente de 3 por 1. Entonces, 2 por 5, 10, más 3, 13, partido por 15. Ya hemos hecho la operación 2 tercios más 1 quinto. En este caso no se puede simplificar. Una fracción se podría simplificar si el numerador y el denominador se pudieran dividir por algún número común. En este caso 13 y 15 no tienen denominadores comunes, luego no se pueden dividir, no se puede simplificar. Vamos con la otra operación, un cuarto más un sexto. Pues igual, ¿no? Esto es 4 por 6, 24, 1 por 6, más 1 por 4. 6 más 4, 10, partido 24. Y aquí, por ejemplo, sí podemos simplificar, porque 10 partido 24, dividiendo por 2, numerador y denominador, me da 5 partido por 12. Bueno, pues ya he hallado el primer factor y el segundo. Ahora solo me queda multiplicarlos. Es decir, tengo que multiplicar 13 partido por 15 por 5 partido por 12. Dime. Siempre que se pueda hay que simplificarlo. Bueno, esto es complicado porque depende del problema. Tú ten en cuenta que las soluciones del enunciado pueden estar de cualquier forma. Entonces tú tienes que ajustar tu producto a las soluciones que te den. Entonces puede que te dé directamente uno o que tengas que simplificar lo que te den para que se parezca a lo que te dan como solución, que puede estar simplificada o no. Ten en cuenta que al hacer el ejercicio tipo test, tú siempre tienes que acomodarte a las soluciones que te den. Tendrías que hacerlo de una manera si no coincide. Claro, tendrías que hacer, si no tendrías que ver si las fracciones son equivalentes. Ahora lo vamos a hacer. A ver, este producto se puede hacer de dos formas. Se puede hacer directamente sin simplificar, que sería multiplicar los numeradores, 13 por 5, y dividir por el producto de denominadores, 15 por 12. Esa sería una opción. Esto sería, pues, 5,65 y 15 por 12, pues, 180. Bien, entonces, justo ahora viene la pregunta que vuestro compañero estaba haciendo hace un momento. Por un lado tengo 65 partidos, 180, y por otro lado tengo 9,24, 13,36, o esto. Tengo que averiguar si la fracción que me sale como solución, 65 partido 180, es equivalente o no a alguna de las que me dan. Es decir, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿65 partido 180 es lo mismo que 9 partido 24? Con interrogación. La respuesta es
Pues si 65 por 24 es igual a 9 por 180. Si eso es verdad, las fracciones son equivalentes y la solución sería la A. Si no es verdad, hay que seguir probando. ¿Cuánto da 65 por 24? Pues 65 por 24, 1560. Y 180 por 90, por 9 que digan, 1620. Es decir, no son iguales, luego la A no es. Probamos con la B. ¿Es 65 partido 180 igual a 13 partido 36? De nuevo tendría que ser que 65 por 36 fuera igual a 13 por 180. Y la respuesta es que sí. Por tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Se podía haber hecho más sencillo sin necesidad de este cálculo final? Pues sí. Bastaba con que uno se diera cuenta de que aquí yo tengo un 5 y aquí abajo tengo un 15. Y antes de multiplicar podría haber simplificado. Es decir, aquí en vez de este 5 y este 15 yo puedo tachar el 5, poner un 3 y me quedaría directamente 13 partido 36, que hubiera sido directamente la solución B. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué no es la respuesta C? Porque 13 partido 36 no es 0,361, aunque pudiera parecer. Y si lo hacéis con la calculadora os daréis cuenta enseguida. No, porque es periódico no. ¿Por qué no? Porque 0,361111111, así hasta el infinito, sí. Es 13,36. Pero no 0,361. Punto. Entonces, cuando nos preguntan una solución de una operación de fracciones, la solución es una fracción. Salvo que esta fracción de exacto, es decir, podría habernos dado 4 partido por 2, entonces hubiera sido, claro, 2. Pero lo normal es que salga una fracción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces repasando, hemos aprendido a sumar, no hemos hecho ninguna, pero restar sería exactamente igual, pero donde pone un más pondríamos un menos. Hemos aprendido a multiplicar y solo nos quedaría aprender a dividir. Por ejemplo, ¿cuánto da 7 cuartos entre 3 quintos? Bueno, pues para dividir fracciones se hace lo que se llama también un producto en aspa, que es 7 por 5 se pone arriba, en este caso 35, y el 4 por 3 se pone abajo, en este caso 12. Entonces, la división 7 cuartos entre 3 quintos, el resultado es 35 doceavos. Bueno, con esto podéis hacer pues el 64, el 65, el 66, el 67 y el 69. Una cuestión complicada es convertir los números fraccionarios en números decimales. Y sobre todo al revés. Un número fraccionario siempre tiene una expresión decimal equivalente. Y como alguien ha señalado por ahí antes, todo número fraccionario, su expresión equivalente es un número decimal con un número finito de cifras decimales, o bien con un número infinito, pero periódico de cifras decimales. Es decir, 0,341. Este número es un número decimal con un número finito de cifras decimales. En concreto, 3. 3 cifras decimales. Entonces, este número se puede representar por una fracción, pues de forma muy sencilla. Esto lo aprendimos en el colegio hace algunos años.
Esto es 341 dividido por 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. Como veis, hay una equivalencia sencilla entre un número fraccionario, una fracción, un número racional, y su expresión decimal equivalente. Insisto, cuando tiene un número finito de cifras decimales. Un número finito de cifras decimales incluye que no tenga cifras decimales. Sin ir más lejos, 15 quintos. 15 quintos, su expresión decimal es 3. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, también tenemos un número fraccionario y su equivalente expresión decimal. La cosa se complica cuando tenemos, lo que hemos dicho antes, un número infinito de cifras decimales que tienen que ser periódicos, esas cifras decimales. Por ejemplo, aquí nos dan como ejercicio la fracción 11 partido 81. Si hacemos 11 partido 81 en la calculadora, nos da eso de ahí. Entonces, claro, alguien puede decir, ¡buah, qué montón de cifras decimales! ¿Se repetirán estas cifras decimales? Pues tienen que repetirse obligatoriamente. Porque lo acabo de decir, todo número racional se representa por una expresión decimal que tiene un número infinito de cifras decimales, pero tienen que ser periódicas. ¿Se repiten o no? Sí, ¿no? En esta calculadora, además, como es grande, me refiero que tiene muchas cifras decimales, se ve más fácil. Evidentemente, con una calculadora más de andar por casa sería más complicado ver la cifra decimal. En concreto, aquí podemos ver pues que tenemos el 1, 3, 5, 8, 0, 2, 4, 6, 9 y ahora se repite 1, 3, 5, 8, 0, 2, 4, 6, 9 y así sucesivamente. Es decir, que tenemos ¿cuántas cifras decimales periódicas? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cifras decimales. Si representamos ese número, me quedaría así. 0,13 580 2469. Todo esto lleva encima un gorrito que indicaría que son las cifras decimales periódicas. Entonces, un número decimal periódico se representa por una parte entera, una coma y un conjunto de cifras decimales, algunas de las cuales lleva encima un gorro que indica que son periódicas. Por ejemplo, 3,4134, periódico el 34. Eso representa el número, pues 3,41, 34, 34, 34, indefinidamente. Esto es un número que se llama número decimal periódico mixto. ¿Por qué? Pues se llama mixto porque hay parte de las cifras decimales que son periódicas y parte que no son periódicas. En este caso, como veis, las cifras 4 y 1 no son periódicas y las cifras 3 y 4 sí son periódicas. Eso es un número periódico mixto, en el que tiene cifras decimales periódicas y no. Evidentemente, las no periódicas deben de estar delante de las periódicas. No puede ser de otra forma, porque detrás de las periódicas solo hay periódicas. Un número se dice periódico puro si todas sus cifras decimales son periódicas. Por ejemplo, o el de antes, efectivamente, 74,257 periódico. Pues ese número es 74,257, 257 y así sucesivamente, ilimitadamente. Convertir un número fraccionario en su equivalente periódico es muy sencillo porque basta con dividir. Es decir, si me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la fracción equivalente a 3 séptimos? Ponemos la calculadora, 3 dividido entre 7, esa expresión de ahí, y ahora lo único que tendríamos que averiguar
es dónde empieza el periodo para marcarlo. ¿Vale? Pues vemos 42, 85, 71, 42, 85, 71, 42, 85, 71, es decir, hay 6 cifras decimales y el número es un número periódico puro. Es decir, que eso es muy sencillo teniendo una calculadora. Lo complicado es al revés. Cuando me dan el número decimal y me dicen que haya la fracción equivalente. En el libro concretamente solo hay 2 ejercicios de ese tipo, que son estos dos. El 73 y el 74. Esos son los únicos 2 ejercicios de pasar una expresión decimal periódica a la fracción equivalente. Y además, claro, no dan la solución en forma de fracción, porque si dieran la solución en forma de fracción, bastaría con ir probando las distintas fracciones para ver cuál es la solución. Entonces, bueno, yo voy a hacer uno de ellos. Lo voy a hacer mediante un truco, que es una regla que lleva muchos años enseñándose. En el libro lo explican de otra manera. Entonces, contra este tipo de problemas hay varios argumentos. El primer argumento es, bueno, no me lo estudio. Es poco probable que me lo pregunten. ¿Vale? Poco probable. Y siempre digo lo mismo, si cae, bueno, pues saco un 9, que tampoco está mal. Otra solución es estudiármelo como viene en el libro, que puede ser que a alguien le guste más. No lo dudo. Entre otras cosas porque no es una receta, tiene un razonamiento. Y otra tercera solución es aplicar la receta que yo voy a dar aquí, si sois capaces de acordaros el día del examen. El número es el 2,051. Es un número periódico puro. Entonces este número es equivalente a poner el mismo número sin cifra decimal y restarle la parte entera. En este caso un 2. Y dividirlo por tantos 9 como cifras decimales periódicas haya. 3, pues 3 9. 2049 partido 999. Repito la regla. Cuando tengo que pasar un número periódico puro a su expresión fraccionaria, hago lo siguiente. Cojo el número, le quito la parte decimal y le quito el periodo. Le quito la coma y el gorrito. Le resto la parte entera y lo divido por tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga. Tengo 3 cifras periódicas, pues 3 9. Y me da el número 2049 partido 999. Y alguien puede decir, bueno, aún así tampoco tengo la solución. Tendría que hallar si hay una expresión en forma de fracción que sea equivalente a 2049 partido 999, que tenga un numerador que sea 321 o 683 o 911. Es decir, que si puedo simplificar o hallar una fracción equivalente a esta, cuyo numerador sea 321, 683 o 911. Repito, lo que me están diciendo es que haya fracciones equivalentes a esta y que vaya probando a ver si alguna me da de numerador 321, 683 o 911. Por ejemplo, yo puedo dividir 2049 entre 3 y 999 entre 3. ¿No? Esa es una opción. A ver qué sale. 2,049 dividido entre 3 da 683 partido 333. Tendría que probar, puede ser entre 3, puede ser entre 9, evidentemente tiene que ser un número que divida numerador y denominador.